Vamos a realizar ahora unos ejercicios trabajando lo que vimos sobre fuentes de variación sistémica y fortuita. Leemos el primer enunciado. Nos pide que enunciemos algunas fuentes de variación que puedan afectar la calificación en un parcial de estadística y nos pide que distingamos las que son susceptibles de ser estudiadas como sistemáticas y también que expliquemos cómo exhibiríamos la información si quisiéramos mostrar que la asistencia a los teóricos es una fuente sistemática de variación. Entonces, lo primero que nos pide es que enumeremos algunas fuentes de variación. Se nos pueden ocurrir muchas fuentes de variación. Por ejemplo, la asistencia a los teóricos, como dice en el enunciado, o la asistencia a los prácticos de estadística, la dificultad propia del examen, las horas de estudio, la capacidad individual, la afinidad por la materia, la cantidad de ejercicios de repaso que un alumno realiza, habilidades de manejo de estrés, el cual puede interferir a la hora del examen, habilidades de regulación emocional, la cantidad de horas de sueño y algunas circunstancias individuales que pueden experimentar algunos alumnos en el momento previo al examen, como por ejemplo el fallecimiento de algún familiar a último momento. Estas son solamente algunas variables que podemos pensar. Hay muchas más variables que podemos pensar, ¿sí? Pero ahora, lo segundo que nos va a pedir es que de todas estas variables enumeremos cuáles son posibles de ser estudiadas de manera sistemática. Y en realidad, si nos fijamos, casi todas pueden ser estudiadas de manera sistemática. Yo podría, por ejemplo, hacer un seguimiento de quiénes van a los prácticos, quiénes no, y cómo después son sus calificaciones. Hago un seguimiento sobre si exámenes más difíciles o más fáciles influyen en la calificación. Podemos contabilizar las horas de estudio. Podemos realizar algunos test para poder medir la capacidad individual de los diferentes alumnos y siempre ver cómo se relaciona todo esto con las calificaciones que vamos obteniendo. De la misma manera podría seguir midiendo cualquiera de estas variables y poder estudiarla para ver si es una fuente de variación sistemática, si podemos notar que influye en alguna dirección en cuanto a las calificaciones que obtenemos o no. La única que no podríamos estudiar serían las circunstancias individuales previas al examen. Esto es porque esto es una variable que es justamente impredecible por definición. Estamos hablando de que a último momento y contra cualquier pronóstico pase algo inesperado que pueda influir en cómo el alumno se siente, por ejemplo. Esto siempre sería, por ejemplo, una fuente de variación fortuita y nunca sistemática, porque por definición es una variable que va a ser imprevista. Entonces podemos decir que como fuentes de variación susceptibles a ser estudiadas como sistemáticas, podrían ser todas, excepto la última. Y después nos va a pedir que expliquemos cómo exhibiríamos la información si quisiéramos mostrar que la asistencia a los teóricos es una fuente sistemática de variación. Y eso se hace de la siguiente manera. Nosotros podemos crear una tabla donde podamos poner nuestra variable que está siendo estudiada de manera sistemática, que en este caso es la asistencia a los teóricos. Podemos ver sus dos diferentes valores, asistir o no asistir, y en el otro eje podemos poner todas las diferentes calificaciones que los alumnos obtienen. Entonces después lo que tendríamos que hacer es rellenar esta tabla con los datos reales que se obtienen del examen. Podemos decir que 10 alumnos obtienen un 10, otros 10 alumnos un 9, 8 alumnos obtienen un 8. Todos estos son los alumnos que asisten al teórico. Mientras tanto, podemos de repente descubrir que muy pocos alumnos que no asisten al teórico obtienen estas notas. Seguimos completando la tabla y podemos encontrar que una gran cantidad de alumnos que no asisten al teórico obtienen valores de calificación muy bajos, mientras que lo contrario ocurre con quienes sí asisten. De esta manera, a través de una simple inspección ocular de la tabla, podemos ver que encontramos valores muy altos asociados con una variable y una mayor concentración de valores bajos asociados con otra variable. Este es un ejemplo hipotético. Tranquilamente podríamos encontrar por ahí que es al revés, que asistir presenta valores muy bajos y no asistir valores muy altos. Lo importante es que estamos viendo justamente que es una variable sistemática que influye direccionando las calificaciones en algún sentido, según los diferentes valores que tome esta variable. Así es como podemos exhibir a través de una tabla que una variable es una fuente de variación sistemática o no, a través de reflejar los datos según los diferentes valores que puede adoptar la variable. Entonces, teniendo esto en cuenta, repasemos un ejercicio que vimos anteriormente, en donde se preguntaba el grado de acuerdo sobre la inclusión de matemática en el CBC a alumnos y docentes de la Facultad de Psicología. En este caso también podemos ver una tabla con los diferentes valores que representan el grado de acuerdo en alumnos y docentes. Y la pregunta sería, ¿esta tabla está mostrando alguna fuente de variación sistemática?
Y si es así, ¿cuál sería la fuente de variación sistemática? Y nosotros, si nos fijamos, en realidad podemos ver que dentro de los alumnos, una gran cantidad de alumnos está en desacuerdo con la inclusión de matemática. El 70% está en desacuerdo. Mientras que con los docentes, el 40% está de acuerdo y es el puntaje más alto. Y la mayoría de los docentes es indiferente o está de acuerdo. Entonces nosotros podemos ver que la variable que estamos estudiando, que es el grado de acuerdo, toma diferentes valores según a quién le preguntemos. Entonces podemos decir que el tipo de actor que participa en el estudio, ya sea docente o alumno, es una fuente de variación sistemática. Los alumnos tienden a estar en desacuerdo con la inclusión de matemática y los docentes tienden a estar de acuerdo. En este caso, entonces, la variable tipo de actor es una fuente de variación sistemática. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejercicio nosotros queríamos comparar la eficiencia del método tradicional de estudio contra el método de autoinstrucción para el tema prueba de hipótesis en estadística. Y de vuelta tenemos una tabla que refleja los diferentes valores obtenidos por los dos diferentes grupos, por el grupo de método tradicional y por el grupo de método de autoinstrucción. ¿Notamos entonces una fuente de variación sistemática o no notamos en este caso? De vuelta, nosotros podemos pensar que el método de estudio es una fuente de variación sistemática. Podemos notar que una mayor cantidad de alumnos que estudiaron con el método tradicional obtienen puntajes, calificaciones más bajas, ¿sí? Siendo la nota más alta un 7. Y podemos ver que quienes estudiaron con el método de autoinstrucción tienden a obtener valores más altos. La gran cantidad de alumnos obtuvo un 7 y muchos obtuvieron más que un 7, llegando hasta el 10. Entonces nosotros podemos decir que la variable método de enseñanza es una fuente de variación sistemática. Ahora, ¿existen fuentes de variación fortuita en este estudio? Nosotros podemos pensar que sí, porque esta fuente de variación sistemática no se mantiene siempre lineal y constante, es decir, no todos los que estudiaron con el método de autoinstrucción obtuvieron mejores valores que quienes estudiaron con el método tradicional. Y esto se puede explicar por las fuentes de variación fortuita, que no están siendo cubiertas en este examen. Por ejemplo, de vuelta, podemos suponer que estas variaciones en algunos casos se deben a las horas de sueño, a la capacidad individual, a cuánto les gustaba a los alumnos un método de enseñanza u otro método de enseñanza, a quién era el docente a cargo, etc. Esto podría explicar algunas diferencias que podemos observar, como que algunos alumnos con el método de autoinstrucción obtienen puntajes más bajos que los alumnos con el método tradicional, y al revés. Ahora, también por este motivo es que estamos realizando el experimento con 20 alumnos en cada grupo y no solamente con un alumno. Si tomáramos un solo alumno, seríamos muy susceptibles a las fuentes de variación fortuitas. Por ejemplo, podríamos haberle tomado a un alumno que obtiene un 7 con el método tradicional y uno que obtiene con un 4 con el método de autoinstrucción. Y entonces no podríamos saber cuánto influyó nuestra fuente de variación sistemática y cuánto las fuentes de variación fortuitas. En cambio, al agrandar la cantidad de alumnos que están en cada grupo, las fuentes de variación fortuitas tienden a afectar a ambos grupos por igual. Entonces es una manera de controlar estas variables. Igualmente en este caso estamos haciendo un análisis a simple vista. No estamos aplicando ningún procedimiento estadístico para poder confirmar con seguridad que es una fuente de variación sistemática y de cuánto es la magnitud de este efecto. Así que por ahora vamos a poder suponer que es una fuente de variación sistemática porque la mayoría de los puntajes tiende a ser mayor con el método de autoinstrucción. Vamos a ver otro ejemplo. En este enunciado nos dice que se está analizando la capacidad de comprensión lectora y de rapidez lectora y para eso se utilizan los puntajes obtenidos en los subtests de un test determinado. Y después nos dice que se seleccionan aleatoriamente a 30 estudiantes y se los divide al azar en 6 submuestras del tamaño 5, o sea 5 alumnos por cada muestra, y que los grupos fueron asignados aleatoriamente a 2 tratamientos, clases abreviadas y clases no abreviadas, y 3 maestros. Y vemos en pantalla los datos que nosotros obtuvimos. Entonces la pregunta sería, en este caso, ¿cuál es la fuente de variación o fuentes de variaciones sistémicas que están siendo estudiadas? Primero veamos la tabla. Nosotros vemos que hay 2 características que están siendo estudiadas: la rapidez lectora y la comprensión lectora. Esos son los puntajes que estamos viendo representados en la tabla. Y ahora, ¿qué factores son los que estamos estudiando que modifiquen estos puntajes? Por un lado, podemos ver que se está estudiando el impacto de las clases abreviadas,
o clases no abreviadas y el impacto que tiene un maestro u otro maestro en las notas. Entonces, en este caso, nosotros podemos pensar que las fuentes de variación sistémica que están siendo estudiadas son los maestros y el tipo de clase, si es abreviada o no abreviada. Y para poder confirmar si son o no fuentes de variaciones sistemáticas y cuál es la magnitud de su impacto, vamos a tener que realizar algunos procedimientos estadísticos, porque esta vez a simple vista no es tan sencillo notarlo. Pero lo importante es que para poder determinar nuestras fuentes de variación sistemática que están siendo estudiadas, tenemos que identificar cuál es la característica que estamos estudiando o cuáles son y cuáles son las variables que estamos viendo cómo influyen o no en la característica que estamos estudiando. De esta manera es que llegamos a esta conclusión, de que las fuentes de variaciones estudiadas son el tipo de clase y el maestro. Y ahora, ¿cuál es el nivel de medición de estas características estudiadas? ¿Y cuál es la variable estadística? ¿Y cómo se clasifican las variables estadísticas? Porque recordemos que no es lo mismo. Nosotros dijimos que nuestras características son la rapidez lectora y la comprensión lectora. Nosotros podemos pensar que la rapidez lectora se mide en un nivel de razón porque nosotros podemos determinar un cero absoluto y podemos, por ejemplo, decir si alguien se toma el doble de tiempo que otra persona en leer o la mitad de tiempo. Podemos hacer este tipo de comparaciones a través de los puntajes, ya que podemos medir el tiempo que toma en realizar una lectura. Ahora, en cuanto a la característica de comprensión lectora, nosotros podemos pensar que es ordinal, porque por ejemplo podemos decir que alguien tiene mejor comprensión lectora, o mucho mejor, o mucho peor que otra persona, o incluso podemos llegar a pensar que puede llegar a ser intervalar si nosotros contamos con un instrumento que estemos seguros que puede medir de manera precisa en unidades con distancias entre sus intervalos precisas y constantes y puede puntuar la capacidad entonces de comprensión lectora. Pero eso va a depender mucho de cómo nosotros podamos justificar que funciona el instrumento que estemos utilizando. Pero ahora, ¿cuáles son nuestras variables estadísticas y su clasificación? Nuestras variables son las calificaciones que obtuvieron en rapidez lectora y en comprensión lectora. Su clasificación es cuantitativa discreta. Ahora, notemos un par de cosas. Esta variable, por ejemplo, es cuantitativa discreta, pero la característica que representa, que en realidad es la rapidez lectora, sería cuantitativa continua, porque nosotros entre dos tiempos de lectura siempre vamos a poder tomar otros valores intermedios, una infinita cantidad de valores intermedios medidos en segundos, por ejemplo. Sin embargo, no así con este puntaje. El puntaje, por ejemplo, pasa de 21 a 22 y toma valores discretos. Entonces las variables estadísticas no siempre van a reflejar de manera apropiada la característica que está representando. Lo mismo ocurre si estudiáramos cuál es el nivel de medición de nuestra variable. Tal vez podrían ser ambas de razón, depende de cómo esté confeccionado el instrumento. Y podemos ver, como dijimos, que eso no siempre se va a aplicar a nuestras características que están representando estas variables. Vamos a ver esto un poco más de detalle en el siguiente ejemplo. Este ejercicio nos menciona que se presenta un cuestionario para medir la actitud altruista. Este cuestionario consiste de 18 ítems con dos opciones. Una corresponde a la actitud altruista y otra no. El puntaje que se asigna al individuo corresponde a la cantidad de respuestas que denotan una actitud altruista. Y nos pide que supongamos que Enrique, Luis y Matías obtuvieron puntaje de 12 puntos, 16 puntos y 8 puntos respectivamente. Y nos hace un par de preguntas para pensar y para discutir. Nos pregunta si la actitud altruista de Enrique difiere de la de Luis de la misma medida en la que difiere de la de Matías, y si Luis es el doble de altruista que Matías. Ahora, ¿qué pasa con estas preguntas? Son muy engañosas, porque sí, el puntaje de 12 está a 4 puntos de distancia del de 16 y del de 8. Y un puntaje de 16 es el doble que el de 8. Ahora, ¿qué pasa? No nos está preguntando por las calificaciones obtenidas en el cuestionario, y si una calificación es el doble que la otra calificación, o si hay la misma cantidad de puntos de distancia entre una calificación y otra. Nos está preguntando directamente por qué tan altruista es una persona. Es decir, nos está preguntando por la característica, no por la variable estadística. ¿Y qué pasa? Es muy discutible entonces si podemos decir que alguien es el doble de altruista que otra persona, porque es bastante ambicioso poder pensar que podemos medir el altruismo en un nivel de medición de razón,
al punto de poder decir que alguien es el doble o la mitad de altruista que otra persona, o exactamente cuántas unidades de distancia de altruismo se separa una persona de otra. Es fácil decir que el altruismo es una variable ordinal, por ejemplo, decir que una persona es más o menos altruista que otra, e incluso podemos llegar a pensar que puede ser de intervalos si contamos con un instrumento que lo pueda medir de esta manera y que esté bien diseñado. Pero hay que tener mucho cuidado si lo vamos a tratar como si se tratara de una característica que tiene un nivel de medición de razón. Esto es un poco lo que hablábamos con el ejercicio anterior. Vamos a explicarlo un poco más respondiendo al punto B, que nos pide que mencionemos cuál es la característica objeto de estudio, cuál es su nivel de medición y cuál es el instrumento de medición y la variable estadística. Como dijimos, la característica es la actitud altruista, que tiene un nivel de medición ordinal y podemos discutir si puede ser intervalar, dependiendo del marco teórico que utilicemos, de nuestro instrumento de medición. En este caso, el instrumento de medición es un cuestionario, y la variable estadística es la cantidad de preguntas respondidas en este cuestionario que demuestran altruismo. Y notemos que nosotros a esta variable estadística sí la podemos tratar como de nivel de razón, porque presenta un cero absoluto, que es no responder ninguna pregunta como si fuera altruista. Y podemos decir que alguien tiene el doble de respuestas altruistas que otra persona, podemos realizar operaciones, pero siempre vamos a tener que tener mucho cuidado con no perder de vista cuál es la característica que esta variable estadística está representando para ver qué tipo de tratamiento estadístico le vamos a dar. Si nosotros la tratamos como una variable de nivel de razón, hay que ver entonces si las conclusiones que nosotros obtengamos van a poder ser extrapoladas a la característica que estamos estudiando en primer lugar o no. Por ejemplo, si se tratara de rapidez lectora, posiblemente no tendríamos problema en utilizar un nivel de razón. O si tratara del peso o de la altura de una persona. Pero hablando del altruismo, vamos a tener que tener muy estudiado nuestro marco teórico, nuestro instrumento de medición, y posiblemente nos convendría tratar de tomarlo como una variable de nivel intervalar, para que las conclusiones que nosotros obtengamos se puedan extrapolar a la característica que estamos representando. La idea de este ejercicio es no perder de vista la diferencia entre característica y variable estadística y tener siempre esto en cuenta a la hora de realizar trabajos con variables estadísticas, sobre todo en una carrera como psicología. Vamos a tener que tener muy en cuenta cuál es nuestro constructo que estamos midiendo.